Hoy te enseñaré a dibujar este increíble efecto en 3D. Iniciamos con el nombre Mía, que fue uno de los nombres más pedidos en el video pasado. Vamos a iniciar haciendo la letra M. Vamos a hacerla a mano alzada para no complicarte y vamos a utilizar un lápiz de referencia 6B. Este lápiz lo puedes encontrar en cualquier tienda y vamos a tratar de manejar una tipografía de manera gruesa. Muy bien, ya hicimos la I. Va a ir ubicado de la mitad hacia la derecha en la esquina, en toda la esquina. Luego de tener las letras plasmadas, vamos a utilizar un micropunta. Voy a utilizar un micropunta delgado y vamos a darle el efecto final de la primera capa, la capa que va, digámoslo, en 2D. Y ya luego sacaremos el efecto tridimensional, así que no te pierdas ningún paso de este tutorial. Si te está gustando lo que estás viendo, no olvides de seguirnos, porque se vienen muchos más videos tridimensionales como este. Muy bien, la letra A se le está dando el contorno. Ahora vamos a sacar una línea guía, una L, y es que hasta acá vamos a sacar las proyecciones de cada una de las líneas que van en diagonal. Las vamos a sacar más o menos hacia esta altura. Esta proyección le va a dar profundidad a nuestro dibujo. Es un estilo más técnico de crear un dibujo con profundidad en 3D, un efecto de arte tridimensional, y empezamos desde cada una de las puntas a proyectar esas líneas hacia el fondo. Muy bien, esta técnica es muy fácil, la estamos implementando en muchos más nombres. Imagina tu nombre con este efecto tridimensional. Pues no olvides dejarlo en los comentarios y así podremos tener ideas para nuestros próximos videos tutoriales. Muy bien, complementando la parte del boceto, ahora vamos a generar todas las caras que van mirando hacia el lado izquierdo con un color oscuro, utilizando nuestro marcador. Habitualmente utilizamos el Sharpie. Vamos a ir subiendo paso a paso. Me gusta mucho el marcador Sharpie porque créeme que el tono es bastante fuerte, oscuro, y la tinta creo que se comporta de una muy buena manera sobre nuestra hoja, sobre nuestro papel. Esta capa va completamente oscura, ya se nota el alto contraste. Ahora no se nos puede olvidar la parte interna. Por aquí se asoma algo y esta letra M, de abajo hacia arriba, continuamos haciendo el relleno de manera interna. Tú puedes manejar tu color favorito. Nos dejas en los comentarios cuál sería tu color favorito. A mí me gusta mucho el color oscuro, el negro, así que de este color voy a pintar la parte interna, la parte más oscura. La letra I, hacemos lo mismo. Vamos complementando, vamos puliendo nuestra letra. Recuerda que esta es simplemente una tipografía que puedes manejar de base. Tú puedes buscar muchas más tipografías y realizar el nombre de Mía en otra tipografía a tu gusto, siempre y cuando aplicando esta técnica. Muy bien, ahora se viene el degradado con nuestro lápiz de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Vamos implementando. Recuerda que estamos haciendo nombres en 3D, estamos dibujando letras en 3D paso a paso para que tú lo aprendas a hacer desde casa de manera fácil, pero aplicando la técnica, el truco de 3D. Vamos subiendo, ya vamos en el último fragmento de la letra A y ojo que se viene un super truco, un truco muy importante, y es que vamos a utilizar el grafito, el polvito del grafito, con un cúter lo vamos a raspar un poco y ahora con un algodón, utilizando la yema del dedo o una espuma de maquillaje, podemos empezar a difuminar. De esta forma vamos uniendo, vamos dándole un efecto de sombra, vamos a espolvorear mucho más que nos hace falta y repetimos el proceso y así vamos unificando la sombra que le va a ayudar a darle realismo a este efecto, a este nombre que no se va a recortar, se va a mantener tal y como está para que logres ver un efecto tridimensional.
Vamos a pulir esta parte y listo. Así de fácil hemos hecho nuestro dibujo. No olvides dejarnos en los comentarios cuál es el próximo nombre que quieres ver en este efecto tridimensional y califica este tutorial de 1 a 10.